pastor. Y recordamos la promesa de Jesús de protegernos, de rescatarnos cuando nos alejemos y de guiarnos a casa al final del día. En definitiva, Jesús entregó su vida por nosotros, tal como les dijo a sus discípulos que haría. Es probable que vengamos aquí hoy con preocupaciones y intranquilidades. Encontremos nuestro suelo en saber que el buen pastor nos cuida, nos consuela, nos conforta, nos protege, nos guía y sobre todo nos ofrece la salvación. Por favor de poner sus celulares en silencio mientras nos preparamos a escuchar la palabra de Dios. De pie, por favor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Alabemos a Dios en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, hoy celebramos el Domingo del Buen Pastor. Y Cristo, Él mismo se llama el Buen Pastor. Y nos invita a nosotros a seguirlo, escucharlo y seguirlo a través de nuestras vidas. La imagen del Buen Pastor nos recuerda a nosotros el que cuida, el que guía, el que protege. Y esto es Cristo para nosotros. Entonces, al empezar nuestra misa hoy, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados y nuestras faltas.
Señor, tú que has sido enviado para sanar a los corazones, a los contritos de corazón, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que Dios desde su pueblo nos bendiga. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. De pie, por favor. Aleluya. 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 Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo reconozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando viene al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y la tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas en Cristo, no cabe duda que uno de los títulos que la gente más aprecia de Jesucristo es la imagen del buen pastor. Cristo guiando a su rebaño. Cristo buscando a la oveja perdida. Cristo diciendo que Él no descansa hasta que encuentra la oveja que se ha descarriado. Entonces todas esas imágenes son preciosas. Y todas estas nos recuerdan a nosotros la misión de Cristo, que Él vino a guiar, Él vino a proteger, Él vino a cuidar de su rebaño. Y entonces, en este domingo del Buen Pastor, nosotros pedimos a Cristo que nos ayude a siempre ser parte de su rebaño, de su familia. Y en este domingo del Buen Pastor, la iglesia nos pide que recemos por los pastores de la iglesia, por nuestro papa, por los obispos, por los sacerdotes, por todos los que tienen algún papel de liderazgo dentro de la iglesia y que son para nosotros como un pastor, que nos ayudan, nos guían, nos mantienen, nos ayudan a mantenernos dentro del rebaño de Cristo. Y Cristo hoy dice, mis ovejas conocen mi voz. Ellas me siguen. Y podemos preguntar nosotros, pues, ¿cómo podemos escuchar mejor esa voz de Cristo?
esa voz del buen pastor? ¿Cómo podemos nosotros reconocer que realmente es Dios el que nos está guiando? Nosotros podemos ver las maneras en que Cristo se ha manifestado, en las maneras en que Cristo se ha revelado a nosotros y cómo nos dice que podemos escuchar su voz. Yo hoy quisiera compartir con ustedes 3 maneras en que Cristo el buen pastor nos guía. Cómo Cristo nos atiende a nosotros. Cómo viene a servirnos. Como Él dice, yo vine a servir y no a ser servido. Y entonces, ¿cómo escuchamos esa voz de Dios? Una de las maneras es por los pastores que Cristo ha escogido. A través de la historia, vemos el llamado de Dios para ministerio en la iglesia. En el primer instante, vemos como Cristo escogió a Pedro y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces vemos que Cristo, que desde el mero principio, cuando empezó a llamar a los apóstoles, vemos que le dio a Pedro ese rol de liderazgo del primer papa. Y le dice a Pedro, yo rezaré por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Y entonces vemos que Cristo escoge a sus discípulos, Cristo escoge a sus apóstoles, Cristo escoge al primer papa. Y nosotros creemos que por la sucesión apostólica, Cristo continúa llamando a obispos, sacerdotes, papas, para ser esos pastores en la iglesia. Y entonces, si queremos escuchar la voz del buen pastor, pues primeramente podemos ver a los pastores buenos que Él ha elegido para guiarnos, para ayudarnos. A través de nuestra vida, nosotros tenemos momentos en que escuchamos diferentes voces. Por ejemplo, a alguna gente le gusta leer el periódico o varios periódicos. A alguna gente le gusta ir al internet y leer las noticias. A alguna gente le gusta escuchar diferentes programas por radio, por televisión, por internet. A alguna gente le gusta oír autores o personas que presentan algún tema. Y a través de todas las voces que hay en nuestras vidas, ¿cuánto tiempo dedicamos a oír, a escuchar la voz de Cristo, el buen pastor? A través de las personas que Él ha elegido, que Él ha escogido. Y entonces, si queremos conocer a Cristo, si queremos conocer su voz, tenemos que hacer ese tiempo para escuchar las personas que Él nos envía. Por ejemplo, no solamente nuestros papas, obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos, pero también otros líderes que Dios pone en nuestro camino. Por ejemplo, puede ser un abuelo de mucha fe, o puede ser una abuelita de mucho amor y de mucho empeño cristiano, o puede ser un líder en la iglesia, alguien que dirige algún ministerio, o un catequista, o alguien que imparte para nosotros algún conocimiento, alguna experiencia, alguna manifestación de fe genuina en nuestra vida. Y vemos la voz de Cristo. Por ejemplo, alguna gente siempre me hace la pregunta, ¿tú siempre pensabas que tú querías ser un sacerdote? Y yo siempre digo, no, yo nunca pensaba que yo quería ser un sacerdote. Cuando yo estaba en la escuela de United High School, yo estaba estudiando, me gustaban mucho las computadoras y quería ser un programador de computadoras. Y eso era mi deseo, eso era lo que era como mi meta. Pero un domingo en la iglesia de San Judas Tadeo, donde yo era miembro con mi familia, estaba el padre, el monseñor Kevin Dunn, que está celebrando la misa, y él empezó a hablar de cómo Dios lo llamó a él y cómo experimentó la llamada de Dios en su vida. Y entonces yo me puse a pensar, pues, ay caray, al amor Dios quiere que yo siga este camino también. Y empezó un proceso que después vine a conocer, pero era por los pastores, era por los elegidos de Dios que escuché esa llamada de Dios.
Y entonces, primeramente, escuchamos la llamada del buen pastor, su voz en los pastores que él ha escogido. Segundo, hace algunas semanas celebramos el domingo donde Tomás, el apóstol, le dice a los apóstoles, ustedes dicen que han visto a Cristo. Si yo no veo con mis ojos, si yo no toco las llagas con mis manos, entonces yo no voy a creer. Entonces Tomás no estaba con los apóstoles, él no estaba con la iglesia. Y entonces cuando regresó la siguiente semana con los apóstoles, con la iglesia, Cristo se aparece otra vez y le dice a Tomás, Tomás, ven y toca mis llagas y no seas incrédulo, pero cree, ten fe. Entonces vemos que una segunda manera en que oímos la voz de Dios es en su iglesia, en su familia. Cristo rezó, Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Cristo le dice a los apóstoles, antes que ascendió a los cielos, en la ascensión, Cristo le dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces vemos que Cristo nos dice que Él está presente en su iglesia. Y entonces vemos la importancia de la iglesia. En estos tiempos difíciles de la pandemia, uno de los desafíos más grandes que hemos tenido es tener ese sentido eclesial. ¿Por qué? Porque la iglesia no se ha reunido tanto como en un tiempo, entre comillas, normal. Por ejemplo, cuando empezó esta pandemia y que no teníamos misas públicas, era difícil tanto para ustedes como para un servidor. Porque la espiritualidad de un sacerdote diocesano como un servidor es estar con el pueblo, es estar con la familia de Dios en la parroquia. Y cuando no está, pues qué tan difícil es. Y tanto para ustedes, yo oí a muchas personas decir, ay Padre, cuánto extraño ir a misa, cuánto extraño recibir la comunión, cuánto extraño ver a mis amistades en la iglesia, etc. El hecho es de que la iglesia no necesita a nosotros y nosotros necesitamos de la iglesia. En la comunidad nosotros experimentamos esa presencia de Cristo real. Cristo nos dice en la última cena que Él está presente en la Eucaristía cuando dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esto es mi sangre. Y entonces Cristo nos dice, hagan esto en memoria mía. Y entonces en el tiempo de la pandemia, pues muchos no estaban presentes cuando esas palabras se transmitieron. Con esas palabras tan profundas y tan bellas se declararon. Y entonces necesitamos nosotros de la iglesia. La iglesia no necesita a nosotros necesitamos de la iglesia. Y Cristo está presente. Tercero, cuando Cristo dice, mis ovejas me conocen a mí, yo conozco a ellas y ellas me siguen. ¿Quién es o cuál es este rebaño de Cristo? A veces nosotros quizás tengamos pensamientos de algo pues abstracto o algo más allá, o un ideal. Pero el rebaño de Cristo es este. Nosotros somos su rebaño. Y entonces una tercera manera en que Cristo nos guía, Cristo nos habla, es en medio de la parroquia. Porque para muchos de nosotros la parroquia es el centro de nuestra vida cristiana, donde experimentamos nosotros esa llamada de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a confesarnos y el Padre nos dice, yo te absuelvo, Dios te ama, Dios te perdona. O cuando vienen a bautizar y el diácono o el sacerdote pone el agua sobre el niño o la niña y dice, yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O cuando la gente viene aquí al frente y recibe la hostia sagrada y el Padre, el diácono, el ministro de la Eucaristía dice, el cuerpo de Cristo. O venimos con nuestras penas y con nuestras alegrías
con nuestros sueños, con nuestros dolores, y rogamos ante Dios por su amor, rogamos ante Dios por su fortaleza, por su alimento. Vemos con alegría a los niños recibir la primera comunión, vemos a los jóvenes recibir el Espíritu Santo en la confirmación, las parejas vienen aquí, se casan ante Dios, venimos en luto a sepultar a nuestros seres queridos. Para nosotros la parroquia es el lugar donde nosotros experimentamos esa presencia de Cristo resucitado y escuchamos su llamado, escuchamos su voz. Es el lugar donde la vida cotidiana encuentra lo sagrado. Entre el pecado encuentra la gracia. Y nosotros vemos que el rebaño de Cristo pues no es algo abstracto, no es algo ideal, es nuestra familia, es nuestra comunidad, nuestra parroquia, las parroquias. Y entonces, si queremos nosotros escuchar más la voz de Cristo y queremos entender más su palabra para amarlo más, entonces tenemos que escuchar a sus pastores, tenemos que ver lo que Dios nos está diciendo, tenemos que estar parte de la iglesia, tenemos que compartir con uno y otro en la parroquia, donde damos nuestro testamento, donde decimos nosotros, aquí es mi casa espiritual, mi hogar espiritual, y yo me comprometo a ella, yo ayudo a que la fe se transmita a los niños, a los jóvenes, a las personas, y compartimos unidos esa fe de Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, a veces decimos, ay, qué dichosos eran los apóstoles, porque Cristo les habló directamente a ellos. O dichosos los santos, porque tuvieron una experiencia muy profunda, muy bella de Dios. Pero hermanos y hermanas, todos tenemos en nuestras vidas el llamado de Dios. Y en lo profundo de nuestro ser, Cristo nos dirige su palabra. Y nos dice, yo soy el buen pastor. El que me sigue no camina en la oscuridad, pero va a las fuentes de agua viva. Hermanos y hermanas, el Señor hoy nos invita a que lo veamos a Él como ese pastor que nos guía y que nos protege y que siempre cuida de nosotros. Nos ponemos de pie y juntos profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Nació del Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciban la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que han solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Así como el buen pastor cuida a sus ovejas, nosotros venimos ante Dios a pedirle por nuestros hermanos y hermanas. Para que los pastores y ministros lleven a su rebaño por caminos seguros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los dirigentes, gobernantes, luchen por proteger la calidad de agua y los alimentos que el público consume, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los jóvenes que se preparan para la confirmación y la graduación por la unción del Espíritu Santo sean fortalecidos para dedicarse al servicio amoroso,
Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, Para que los cristianos difundan la paz de Cristo y la alegría de la Pascua, siempre y en todas partes. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Para que los miembros de esta asamblea compartan el banquete abundante de Dios con los que no pueden estar aquí, especialmente los enfermos y los que no pueden salir de sus hogares. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Elevamos nuestras oraciones de nuestros corazones, pidiendo la intercesión de María Santísima, San José, San Martín de Porres y Santa Teresita. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor. Y rezamos hoy por la intención de la Santa Misa, por el eterno descanso de Conrado Flores. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de misericordia, tú que enviaste a tu Hijo a cuidar a su rebaño, escúchanos y concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Vino tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orar, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida.
Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jaime, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría de nuestro Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Sentados, por favor. Antes de la Santa Comunión, quisiera invitar a las personas que están celebrando su cumpleaños esta semana, por favor, si pueden ponerse de pie para la bendición. O si están celebrando su aniversario de bodas, también les invitamos que se pongan de pie. Felicidades a ustedes. ¿Cuántos años? 30, felicidades. ¿Cumpleaños? Si se puede poner de pie también, por favor. Ok. Si pueden inclinar la cabeza para la bendición. Se pueden quedar ahí en su sitio. Sí, nomás inclinar la cabeza y damos la bendición. Señor, te damos gracias por nuestros miembros de la parroquia que están celebrando su cumpleaños o que están celebrando su aniversario de bodas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor que
siempre nos cuidas y nos proteges, nos guías. Y pedimos, Señor, tu bendición en abundancia sobre esos miembros de la parroquia, su día especial, ya sea su cumpleaños o su aniversario. Señor, ayúdanos siempre a agradecerte por todas las bendiciones que tú nos concedes y que agradeciéndote podamos disponernos para recibir más bendiciones de ti. Pedimos la bendición para esos miembros de la parroquia y sus familias, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Y también tenemos un anuncio referente a la graduación de los high school, de colegio. Si su hijo, hija, nieto, nieta está celebrando su graduación este año de high school o de college o de university, les invitamos a la misa que vamos a celebrar y que después vamos a anunciar. Y también les invitamos a que sean parte de un video que estamos haciendo para ellos. Y entonces, si conoce un graduado, por favor que llamen a Isidro en la parroquia y que den su teléfono y su email para que podamos estar en contacto con ellos en la preparación de este video para los graduados y también para la misa después que vendrá en unas semanas. Muchísimas gracias y que pasen un buen domingo.